En Venga lo que venga, salud, espiritualidad y actualidad. Entrevisto colegas, busco colegas en las redes, encuentro. Y en realidad en esta oportunidad me encontré con Nadia Turkenkov, con quien creamos hace muchísimos años, antes de que exista no Aigle. Altoe. Ribus, algo que no se conoce mucho. Hicimos un curso, vino Héctor Fernández Álvarez, ¿lo ubicás? Sí, ellos. Sí, de Aigle. Porque yo hice allá en Buenos Aires el doctorado y ahí me vinculé con Héctor, gran psicólogo, todos ellos muy serios, realmente capos. Héctor, un genio. Y entonces, como yo había estado en la institución y también Nadia, nos juntamos y creamos Ribus, por Río. Ajá. Sí, estuvo buenísimo. Después, bueno, tuvimos problemas de pareja y no éramos pareja, de pareja La imaginé. Pero hicimos una muy linda experiencia y el otro día nos encontramos y ahí empezamos a hablar de Aigle, de Altoe, de Ribus, y no me acuerdo cómo llegamos a tu nombre. O que yo vi tu Instagram, que está buenísimo, que es Psico Débora Kaplan. Psico Débora Kaplan. Y nada, le dije, bueno, la voy a contactar, ¿cómo hago? Porque me gustaron las cosas que posteás hasta que acá llegaste al piso. Si querés, presentate vos. Dale. Bueno, gracias, Ale, por la invitación. Bueno, mi nombre es Débora Kaplan, soy psicóloga, terapeuta cognitiva integrativa, me formé en Altoe, que depende de Aigle, esto que vos fuiste contando un poco. Pasé por distintos momentos como psicóloga, trabajé desde geriátricos, comencé con niños en su momento, hice muchos años también laboral. Y finalmente, bueno, acá estoy hoy por hoy dedicándome a lo que es la terapia con adultos, pero fundamentalmente lo que es orientación a padres, en forma tanto de consulta individual como en forma de talleres. Y bueno, otro de los, digamos, del área que me apasiona dentro de la psicología es la evaluación psicodiagnóstica. Ah, mira. Soy docente de Roger, sí, de la carrera de Roger. ¿A dónde se da esa carrera? Y acá en Rosario está ADIP y Sí. Altoe, que ADIP funcionaba acá cerquita de la radio. Ahora, bueno, ya hace unos años que se mudó y ya ahora lo hacemos en forma virtual. Que la virtualidad, bueno, siempre digo, tiene también su lado positivo, ¿no es cierto? Así que bueno, actualmente me dedico a lo que es orientación a padres. Como siempre explico, hay cuestiones que se pueden resolver en 2 o 3 consultas. Hay cuestiones... ¿Padres de niños y adolescentes? Padres de niños y adolescentes, Bien. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, fundamentalmente considero que tenemos que reaprender, sí, me incluyo, porque soy mamá de 3 chicos, que siempre digo que bueno, mi mayor, tengo diplomados, ¿no es cierto? Tengo formación en todo lo que es la crianza respetuosa, pero mi mayor, cierto, me olvido del micrófono, soy, te dije, muy movediza al momento de hablar. Mi mayor posgrado son mis 3 hijos, Tiago de 10 años, Luca de 8, que estaba enojadísimo que porque él no venía a la radio. ¿No lo hubieras traído? Le dije que una próxima lo traía, Sí. Y Sofía de 5 años. Así que siempre digo que cuando trabajo con los papás, no solamente les hablo desde la teoría y a nivel profesional como terapeuta, sino como mamá y con la experiencia que eso conlleva también. ¿Sí? Que creo que muchas veces se idealizan cuestiones y después en la práctica, se vuelve un poquito más difícil poder llevarlo a cabo. Bueno, estamos a un día del Día de la Madre. Así Le es. habíamos dicho como título que apareció en el flyer, maternidad y estrés. Uh-huh. ¿Es estresante ser mamá? No, se para nada. sobrelleva? Estresante es llegar a la radio, por suerte recién veo la camarita, y caminar unas 3 cuadras, toparte con una baldosa vestida de blanco y estar manchada de la cintura para abajo, embarrada.
Sí, mira, venía pensando en esto. ¿Por qué hablar sobre este tema? ¿Sí? Pareciera ser que hoy en día es como que está de moda, ¿sí? Hablar de estrés y maternidad, de la mamá estresada, del burnout, ¿sí? De las mamás. Y en realidad yo pensaba, no es una moda, sino que hoy se empieza a hablar de este tema. Se empieza a hablar del lado B de la maternidad. Creo que durante muchos años, por un lado, la forma de criar era totalmente diferente, y no hablo tal vez de nuestros padres, sino de nuestros abuelos o de los abuelos de nuestros abuelos, ¿sí? Donde, bueno, se criaba en tribu, no se criaba solo, Claro. ¿sí? No se criaba únicamente como de puertas para adentro, ¿sí? La mujer no se sentía sola. Y por otro lado, pensaba en esto, que no se hablaba de lo que sentía la mamá, de lo que le pasaba a la mamá. ¿Por qué? Porque genera culpa, genera culpa. Decir en mi caso, bueno, tengo 3 bendiciones, deseé, busqué ser mamá, ¿sí? Siempre digo, es mi mejor profesión, pero bueno, eso no quita que también una pueda cansarse, pueda frustrarse, pueda angustiarse, pueda querer retomar parte de lo que uno era antes de convertirse en mamá. Entonces muchas veces este lado B, ¿sí? De la maternidad genera tanta culpa que no se habla. Y se termina, bueno, yo agarré la entrevista pasada, bueno, sobre el final. Sí. Pero muchas veces, ¿sí? Lo que no se habla, sabemos que se termina poniendo en el cuerpo. Ujú. Y hoy vamos a hablar, bueno, de algunas de las consecuencias de lo que genera el estrés, ¿sí? Entonces, bueno, no es una moda, sino que hoy nos permitimos como mujeres empezar a hablar de este lado B de la maternidad. Y lógicamente que, a ver, estresa, sí, estresa. ¿Por qué? Si bien hoy hay otro rol del papá, ¿sí? Un rol realmente no se considera que el papá ayuda, sino que el papá cría también, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que no se da en todos los casos, en todas las familias, ¿sí? No de alguna forma vamos a generalizar, ¿sí? Sí, sí. Estoy hablando de la mamá que trabaja dentro y probablemente fuera de casa, que tiene que llevar una organización familiar, la compra del súper, las mochilas, que tengan los uniformes, los útiles escolares, la planificación en la logística, ¿sí? Son las 11 de la mañana, yo arranqué a las 7 para poder preparar a los chicos que puedan llegar a sus partidos, ir a verlos para que ninguno se enoje. La chiquita iba a comedias musicales, bueno, toda una organización. La carga mental, ¿sí? Que tiene una mamá. La mamá se va a dormir a la noche y probablemente esté pensando y repasando Lo que viene el otro día. lo que viene al otro día y lo que pasó durante el día. La carga mental es muy grande. Las citas con el pediatra, con el dentista, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le suma, bueno, intentar llevar una alimentación saludable dentro del hogar, que los chicos cumplan con sus obligaciones, que no falten a los cumpleañitos. Y todo eso, lógicamente, genera estrés. Bueno, y vos, a estas personas que vienen así estresadas, Ujú. ¿qué les recomendás? Bueno, vendrán también con temas puntuales para conversar, específicos y singulares de cada caso, ¿no? Por supuesto. A ver, yo siempre digo que muchos, ¿sí? De los temas en relación a la crianza, me consultan, no sé, mi hijo está muy irritable, lo veo muy enojado, sé que le grito mucho y quiero llevar una crianza respetuosa, etcétera, etcétera. Muchas de las problemáticas, ¿sí? Por las cuales me consultan los padres tienen que ver más con nosotros como padres, ¿sí? Que con nuestros hijos. En nuestros hijos siempre digo que cuando nos convertimos en padres, de alguna forma empezamos a vernos en el espejo, ¿sí? Probablemente eso que estamos viendo en nuestros hijos que nos hace ruido es algo que tiene que ver con nosotros. Ahora voy a ir a las recomendaciones, ¿sí? que generalmente que sugiero y que tiene que ver
lógicamente con la historia, ¿sí? Con la historia, con el contexto y con las posibilidades, los recursos emocionales y la red de apoyo con la que cuenta cada persona. Considero que, que hay 3 grandes factores que pueden gatillar, ¿sí?, el estrés en una mamá, que tienen que ver principalmente con la autoexigencia, con esta necesidad de control, de ponernos como una capa de superheroína, que todo lo podemos, y no solo que todo lo podemos, sino que también lo tenemos que hacer perfecto. Y yo me reconozco que durante mucho tiempo estuve ahí y que todavía el día de hoy muchas veces, me pongo en la capa y intento sacármela, ¿no es cierto? Ese es uno de los grandes factores. El segundo factor que considero que pueden gatillar, sí, el tema del estrés en la mamá, tiene que ver con la falta de ayuda, con la falta de una red de contención. Lógicamente, siempre digo que mamá y papá deben ser un equipo, ¿sí? No es responsabilidad de mamá, pero hasta el día de hoy se cree que, por ejemplo, vemos un papá que llevó a vacunar a sus hijos y decimos, wow, mira qué bien. Un papá cambiando un pañal, decimos, mira vos qué bien este papá. En cambio, vemos una mamá haciendo eso y lo tomamos como que, es lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, no contar con ayuda también me refiero a no contar con una red de apoyo, sean abuelos, tíos, amigos. Yo siempre hago mucho hincapié cuando ya tenemos nuestros hijos escolarizados, ya sea en un maternal, en el jardín, ¿no es cierto?, ni hablar en el primario, poder armarte un grupo de mamás, ¿sí? Contar con un grupo de mamás. Tipo grupo de autoayuda. Grupo de autoayuda, exactamente. Pero hay satisfacer la necesidad de contención, de pertenencia a... Totalmente. Me pasa lo mismo, intercambio, información. Intercambio de información y que muchas veces, compañía. Como tengo mis distintos grupitos, ¿no es cierto?, acorde a cada uno de mis hijos, que te salvan las papas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, mi marido está en actividades con los chicos y otra mamá me la busca a la más chiquita. Si no, yo no podría estar acá. Y hay a muchas mamás que todavía esto como que les cuesta porque no tienen una abuela o una tía, no tienen con quién contar, entonces realmente se tienen que clonar. Sí. Y el tercer factor que deriva de esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el no tener tiempo personal. Porque además de mamá, somos seres humanos y si bien durante todo el primer tiempo, en la primera etapa de nuestros hijos, nos dedicamos a nuestros hijos y sacrificamos, dejamos de lado a la persona que éramos, trabajo, etcétera, vida social, etcétera, llega un momento que la mamá como persona necesita volver a retomar, ¿sí?, su proyecto de vida por fuera de ser mamá. Uh-huh. Entonces, no poder disponer de este tiempo, ¿sí?, frustra, enoja, te vuelve irritable. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? A ver, en el primer lugar, siempre digo, es detectar qué te gatilla a vos, ¿sí? ¿Estamos hablando del tema de la exigencia o todas juntas las sugerencias? ¿Sí? ¿Qué te gatilla a vos? Porque las consecuencias del estrés, pueden ser muchísimas y, vos, Ale, sos psicólogo y las sabés, simplemente se las comento un poquito. Estoy viviendo hoy a la vez. Escuché que estabas con migrañas. Tengo mis antídotos. Bien, escuché que estabas con migrañas, imagino que sí, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vorágine del día a día que uno intenta cumplir. Sí, sobre todo cuando el estresor, o sea, lo que te genera estrés, es más grande que cómo vos estás de energía, el pensamiento, y bien, si te sobrepasó, y ahí viene la migraña, y pero por suerte hoy en día tengo muchos antídotos. A ver, ¿cuáles vos recomendás? ¿Cuáles son esas sugerencias? Perdón que te interrumpí. Sí. Mira, en primer lugar, no te conozco a nivel personal, no es hacia vos, sino a estas mamás que nos están escuchando. Bajar estas autoexigencias, ¿sí? Reconocer que somos seres humanos y que no podemos con todo. Y que está bien no poder con todo. Aceptar
nuestros errores, aceptar nuestras imperfecciones, poder decir que no, poner límites, ponernos límites, ¿sí? Creo que es una de las primeras formas que nos permiten después poder desarrollar las otras. En primer lugar, entonces, tendría que ver con esto, bajar estas autoexigencias. Tengo que ser la mamá perfecta, tengo que ser la psicóloga perfecta, tengo que ser la amiga perfecta, la hija perfecta, en todo tengo que ser exitosa, que es un poco lo que hoy en día Con lo cual es permitirse, si estás triste, algún día estás triste, si estás enojada, si te duele la cabeza, si no tenés ganas de, si te salió más o menos algo en 6 puntos y no en 8, 9, 10. Totalmente. Y eso que va un poquito con la pregunta que vos me hacías en relación a las consultas. Eso es lo que muchas veces no les permitimos a nuestros hijos. ¿Cómo nos cuesta? A ver, cuando ellos están contentos, nosotros, bueno, la pasamos espectacular. Ahora, si están tristes, están enojados, rápidamente los queremos sacar de ese estado. Y así llegamos nosotros como adultos, no permitiéndonos estar cansados, decir, hoy no puedo, o no tengo ganas. ¿Cuántas veces decimos no tengo ganas? O sea, sería en algún punto no respetar el proceso de un niño que a lo mejor, no sé, se enojó por algo y bueno, le va a tardar o le duele algo. En mi caso a veces la desesperación, que a Pedrito tenía una allá y que se le vaya. Y se levantaba la noche y después dije, bueno, es un proceso, lo acompaño. Pero yo ya quería que se le fuera. Totalmente. A ver, como padres nadie quiere que nuestros hijos la pasen mal, sufran, padezcan enfermedades, se golpeen, pero tenemos que entender en no puedo controlar todo, ¿sí? Que podemos acompañar, que podemos sostener, pero que no podemos... Y ahí como psicóloga imagino que ahondás en las creencias que tiene la persona, que la llevan a interpretar estos hechos y emocionarse de determinada manera para no sé, compartirle otras que le hagan más liviano el andar y no con tanto sufrimiento, como por ejemplo esto. Bueno, podés fallar, podés permitirte vulnerabilidad, que no es debilidad, sino es ser humano. Totalmente. Hoy me puse triste porque no sé. Iba a decir una banalidad, porque perdió nada que ver. Central, cualquier cosa. Sí. Pero... Pero el que no se permite eso es porque probablemente de chiquito, ¿sí? No nos permitían estas emociones. Yo siempre digo, a ver, hay muchos mitos en relación a la crianza respetuosa. Pareciera ser que, bueno, que la mamá tiene que estar siempre disponible, contenta, que no se va a enojar, que no se va a frustrar y que tus hijos se van a portar súper bien. Y no es real, ¿sí? Cuando nosotros no permitimos estas emociones, llegamos nosotros así como adultos que no nos permitimos expresar, como vos decís, una angustia, un enojo, una frustración y terminamos con un dolor de cabeza, con una migraña, con problemas intestinales, ¿sí? Entonces, por eso decía, la crianza tiene que ver mucho más con nosotros, ¿sí? Como padres que con nuestros hijos. En la forma en que nosotros fuimos criados, ¿sí? Lógicamente que, bueno, de esa forma empezamos a criar y muchas veces nos vamos encontrando con estas cuestiones. En los talleres, o sobre todo más que nada en lo que es la terapia individual o las consultas de los padres, trabajamos mucho con esto. Bueno, a ver, ¿y vos cómo vivías con el enojo? Y vamos a situaciones así como muy, muy, muy puntuales. Y se termina dando cuenta que su forma hoy de enojarse o las cosas que lo enojan, si esto de que mi hijo no me escucha. ¿Y quién no te escuchaba? ¿Quién no te escuchaba en tu casa? Remitía a su propia crianza, por ende a su propio proceso. Totalmente. Normales de curación, sanación, lo que sea, no sé, los términos que se pueden usar. Totalmente. Es lo de menos. Totalmente. Es como que muchas veces seguimos como sangrando, drenando por esa herida abierta. Entonces, bueno, volviendo un poquito a esto que vos decías, bueno, ¿qué es lo que recomiendo a estas mamás y papás también, lógicamente, porque también hay muchísimos padres estresados? Tiene que ver con esto, con bajar, sí, bajar principalmente la autoexigencia. Con poder realmente dedicarte tiempo para vos.
así sean 15 minutos, 20 minutos por día, lo que sea, eso va a ser acorde a, bueno, a cada persona, ¿no es cierto?, lo que le gusta hacer. No a todos les gusta hacer ejercicio, que la verdad que está bueno, ¿no es cierto?, para reducir el tema del estrés, lo que les guste. Siempre digo, bueno, bailar, correr, lo que sea. Recrearse. Y ponerlo en la agenda con la misma seriedad que pones una reunión de trabajo. Porque si no, pasó el día. Lo postergás. Y lo postergás. Siempre hay otra cosa para hacer. Me obligo mucho con la respiración, con la meditación, o salir a caminar o lo que fuera. Que me recreo, me calme o me haga sentir bien. Como que me lo impongo, porque si no lo postergo. No, ahora tengo y ahora viene tal otro y después. Acá veo. Sí. Mira, 2 cosas te quiero preguntar. Nos va a quedar poco tiempo, pero vas a volver otro día. Dale, encantada. Bueno, acá te consultan solamente familias, llamémosle consolidadas, papá y mamá, o tenés casos de padres que consultan solos, madres. Te explico porque, bueno, Fernando está ahí. ¿Qué tal? No sabía si decirle vení, porque viste, ahora, para no sí, la primera sí, vez que por favor, si sí. Igual después, cuando terminamos nosotros unos minutos, él se va a quedar. Dale. Nosotros somos, somos por supuesto papás, y también hay mamás proclives a equipos de papás y demás, y a veces se presentan, nosotros hemos vivido, bueno, hablo por mí, porque yo no sé cuánto él va a revelar de él, pero... Lo veías sintiendo con la cabeza, así que... temas como impedimentos de contacto. Yo no he podido ver a mi hijo mucho tiempo, ahora sigue judicializado y demás. Y me encanta lo que haces porque veo que son contextos de familias, llamémosle, o parejas, entre comillas lo que quiero decir, normales o más funcionales, con cosas lindas para traerle, que sería hermoso que todo sea así. Por ejemplo, acá estoy viendo por qué no debemos utilizar premios de la crianza. Pero bueno, en nuestro caso, por lo menos en el mío, que no logré hacer un equipo de papá, te consultaría, bueno, Débora, vengo yo para cuando estoy con Pedrito. Te mezclé un poco los temas, ¿viste? No hay problema. Porque es mucha información que está en todas nuestras cabezas. Pero volviendo a la pregunta, ¿te consultan solamente? Sí, no. ¿Te has tenido casos de...? No, casos, lógicamente, de padres separados, de padres que, bueno, realizaron nuevamente su vida, como, por ejemplo, bueno, incorporar, sí, a una nueva persona en la vida de sus hijos. Lo ensamblado. Trabajo mucho en lo que es justamente las evaluaciones psicodiagnósticas, haciendo pericias para tribunales, para el juzgado de familia. Entonces hay muchísimos papás, como en tu caso, Ale, que, bueno, ¿cómo puedo revincularme después de tanto tiempo? ¿Cómo explicarle lo que pasó? Sí, es decir que no, para nada, no son las familias tipos para nada. Ah, ¿sí? bueno. El tipo entre comillas, ¿no es cierto? No, porque por ahí podía ser que, viste, cada uno tiene como, llamémosle, su nicho en la profesión, y capaz que a mí me consultan a veces papás o mamás que están atravesando, porque bueno, él, mucho más que yo, conoce por su profesión y por sus vivencias muchas cosas legales, psicológicas también, todo terreno. Fernando te aborda. Y me consulta porque saben que he pasado alguna situación y me encuentro con... Claro. Capaz que vos te encontrás más en resonancia con lo que vos vivís. Pero bueno, al ser perito de tribunal y de familia, ves todo esto. Totalmente. No sabía esa fase porque veía, viste... Totalmente. Me alegra mucho. A ver, yo siempre digo, hay cuestiones, sí, como mamá y papá juntos, separados, sí, 2 mamás, 2 papás. Hay cuestiones que son básicas para todos, ¿sí? Criar desde el respeto se hace para todos. De hecho, me hiciste acordar que hoy por hoy tengo muchísimas abuelas que me consultan, que pasan mucho tiempo con sus nietos y quieren saber, bueno, cómo hacerlo, como esta pregunta, ¿no es cierto?, de temas de premios, castigos, bueno, de cómo manejar ciertas desregulaciones emocionales. Es decir, son las figuras, ¿sí? Las figuras principales para nuestros hijos, los protagonistas, ¿no es cierto?, de estas consultas.
independientemente de si son juntos, separados, si inclusive padres Bueno, te viviendo consultan abuelos Sí, inquietos por sí, cómo hacer muy. cuando, no sé, hace un berrinche, ¿qué Ujú, hago? ujú. Lo premio, le digo que si hace esto, tal otra. Que bueno, invito a ver tu Instagram, que está buenísima. Buenísima, Gracias. sí, Psico Débora Kaplan, si lo podés poner. Ah, ahí está, mirá, lo Ahí está. están scrolleando, se Gracias. llama. Aprendí la palabra Ah, scrollear, mira. porque hay un montón de información. Por ejemplo, bueno, acá justo me quedé fijado en esa. ¿Por qué no Ujú, debemos utilizar el premio a la crianza desde la comunicación no violenta? Marshall Rosenberg, que te ujú, recomiendo. ujú. Tienen ellos unos libritos, Educar sin premio ni castigo. Pero bueno, lo senté acá, Fernando, por si querés hacer Sí, algún aporte o... Sí, se me ocurría mientras estaban hablando de las abuelas, que muchas veces veo en las redes que hay abuelas, por ejemplo, que se quejan que le encajan los chicos también. demasiado tiempo, Sí, y les cuesta poner esos límites, ¿no? Muchas veces, creo que debe ser algo recurrente ese tema, ¿no? También. Fundamentalmente abuelas que, a ver, digamos que quieren, sí, seguir con este estilo de crianza, aprender, digamos, porque bueno, fueron criadas si yo tengo 42 años, venimos de la crianza autoritaria, ¿no es cierto? La crianza que se llamó durante mucho tiempo tradicional. Y hoy la investigación, porque no somos opinólogos, no es que es una moda la crianza respetuosa, sino que se realizaron muchas investigaciones neurológicas, médicas, etcétera, ujú, que hoy ponen en la mesa que realmente los malos tratos, sí, hacen daño. Y ¿Mm? hoy hay abuelas modernas y jóvenes, Ujú, porque hoy en día tenemos abuelas de 40, 45 años y ya con toda una impronta de vida muy diferente de lo que eran las abuelas es nuestras, verdad. ¿no? Muy totalmente. diferente, que todavía se separaron, siguen Ujú, haciendo deporte, tienen una vida propia, recobraron esa juventud nuevamente, salen a tomar una cerveza con sus ujú, amigas, hacen actividades de todo tipo. Y bueno, y a veces también les cuesta compaginar o coordinar ese cuidado de los nietos, que hay muchas que les gusta y lo disfrutan. Hay muchas abuelas que incluso nosotros tenemos en la asociación abuelas que toman más el rol de mamá ujú. prácticamente, que eso también debe suceder y también debe haber que trabajarlo también. Totalmente. Y ahí también entra en juego esto de cuando yo hablaba buscar nuevas redes, porque la realidad es que por ahí antes la mamá contaba con su mamá para el Ujú. cuidado o el ayuda de Claro. los chicos. Y hoy la realidad es que las abuelas, sí, por suerte, siguen con un proyecto de vida, un proyecto personal, entonces, bueno, no están disponibles un sábado a la noche para que yo salga con mi marido porque sale con sus amigas. Claro. Entonces, bueno, ahí entra en juego esto de que a veces las mamás no contamos con tanta ayuda a nivel de familiares, ¿sí? Hay abuelas, como todo, y que tienen su derecho también de seguir su vida personal, Por supuesto. totalmente. Bueno, te voy a esperar otra vez porque me Dale, quedo estoy en el dale, Instagram, tengo para hacer 28.000 dale, preguntas. dale. Bueno, ahora vamos a ir después en el próximo bloque con Fernando. La asociación de él se llama Payá, Padre y Abuelos. ¿Nació hace Ah, cuánto, Fernando? Hace 10 años. 10 años de impedidos de contacto. Estamos con esos ya. temas. Pues son importantes lograr esto, y algo que vos dijiste muy bueno, y que rescato es estar bien como adultos cuando vamos a tener un hijo. Pero a veces nos agarran un momento que no estamos Ujú, tan bien y descargamos en el otro o usamos como moneda de cambio ujú, a un niño que termina siendo una víctima totalmente. con mucho trauma. Y bueno, feliz día del psicólogo, estoy viendo acá. Gracias, igualmente. Te identificás con la foto? ¿Viste? ¿Te acordás lo que pusiste? La Sí, foto. sí, ¿Vos sí, sos sí, es esa? ¿Te de... ves así? Yo La que está dada vuelta. era así y evidentemente pues la segunda es real, que pedí permiso, sí, al lugar donde van a danza, las mamás y al lugar en la institución, es mi hija, la que está ahí colgadita como en la foto. ¿La que es arquitecto? No, Ah, pará. porque arranca con el meme, es un meme, sí, Ah, sí, ahí la veo, mi peque. y en la segunda es mi peque, Ah, bueno. así que No, por eso. evidentemente... Visiten este Instagram que está buenísimo. Bueno, Eh, gracias. bueno, feliz día, que fue el 13 de octubre. Ujú. Y agradezco, leo lo que pusiste, a mis pacientes, alumnos, docentes, mis colegas, mis grandes compañeras de estudio, mi mentor y terapeuta. ¿Me puedes decir quién es? Sí, Liliana Pernetti. Ah, Liliana Pernetti. Ujú. Los psicólogos también hacemos terapia. Y a mi familia por acompañarme y permitirme hacer lo que más amo. Divino. Gracias.
a Es seguir muy en real. este camino de la profesión y con esta seriedad y profesionalidad que se nota. Estás muy formada, sos muy responsable con con tu profesión. Se nota que para cada tema le metés, estudiás, investigás. No hay improvisación, Te ni agradezco, guitarreo. te agradezco. Así que honrás la profesión. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Gracias. Bueno, seguimos luego en Venga lo que venga con Fernando Taborda. ¿Cómo no?